Buenas noches, el día de hoy les voy a hacer una pequeña reseña sobre la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿qué fue la Segunda Guerra Mundial? La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto bélico que ocurrió durante la primera mitad del siglo XX, en el cual se enfrentaron los dos bandos, los cuales son el del eje y el de los aliados. ¿Quiénes lo conformaban? Alemania con Hitler, Italia con Mussolini, Japón con Hirohito. Aliados: la Unión Soviética o la URSS con Stalin, Estados Unidos con Roosevelt, Francia con Charles, el Reino Unido con Churchill. ¿Cuáles fueron las causas principales y los detonantes para esta guerra? La principal fue la invasión de Polonia. Que Polonia fue un país resultante de la pérdida de Alemania en la Primera Guerra Mundial. Entonces, pues lo querían tomar otra vez. La crisis política y social que estaba viviendo Alemania en ese tiempo, debido al Tratado de Versalles, el cual le hizo pagar grandes multas económicas y disminuir su poderío militar. El objetivo del bando del eje era expandir su imperio, que principalmente era como una meta de Alemania, y acabar con la raza impura, por decirlo así. Les voy a hacer como una pequeña reseña de toda la guerra. Entonces, pues, después de invadir Polonia el 1 de septiembre de 1939, el Führer de Alemania, Hitler, hace un pacto con el presidente de la época de la Unión Soviética, Stalin, el cual se llamaba el pacto Ribbentrop-Molotov, el cual era un pacto para no atacarse, ¿sí? Este llevaba después de 3 semanas de haber iniciado la guerra, empezó a tomar partes de Checoslovaquia, y llegó un momento en el que tomó Checoslovaquia y totalmente Polonia, el cual se dividió durante dos, que por decirlo así fue en Oriente la URSS y al occidente los nazis. Pasó el tiempo y durante este tiempo ellos estaban atacando, pero los países aliados no estaban haciendo totalmente nada, a lo cual esto se le conoció como la guerra de broma, porque no hubo ningún conflicto armado durante ese tiempo. Hasta que el 22 de junio hasta el 22 de junio de 1940 se hizo un ataque masivo a Luxemburgo, Bélgica, Países Bajos y pues Francia, en el cual se utilizó la técnica llamada Bolt Frag, que es una guerra relámpago, por decirlo así. En esta al llegar a Alemania, a Francia, y haber tomado todo el control, se hizo un armisticio que con los más altos rangos de Francia, el cual fue aceptado, pero por unas partes y otras partes no, lo cual hizo que Francia se dividiera en dos, como la Francia de la resistencia francesa, valga la redundancia, y la otra es la Francia de Chivy. Tras esto, Stalin lo que hizo fue atacar Finlandia para expandir su terreno, el cual no lo pudo conseguir. Entonces esto llevó al Führer a tomar una decisión de que no podía seguir con un ejército débil, ¿sí? De compañero. Entonces no hizo nada, esperó, y tras esto en 1941 se llevó a cabo el plan Barbarroja,
el cual era la conquista de toda Rusia, o la Unión Soviética, perdón, el cual Alemania al momento de cruzar llegó a invierno y no pudo seguir porque el invierno debilitó sus tropas. Como los hechos más importantes de esta guerra fue en diciembre del año 1941, que fue el bombardeo por parte del Imperio japonés a la base militar de Pearl Harbor en Estados Unidos, en Miami. Otro hecho importante fue la batalla de Midway en 1942, que fue, como por decirlo así, la venganza de Estados Unidos por parte al Imperio japonés. Otra batalla importante fue la batalla de Stalingrado en 1943, que fue la batalla más decisiva en casi toda la guerra, porque esto debilitó tanto al ejército nazi, que hizo acabar con... que debilitó tanto al ejército nazi que lo hizo retroceder. Entonces, desde 1943 empezó a caer el imperio que había formado con el Imperio del Eje. Después de esta guerra de Stalingrado, ocurrió la guerra más, por decirlo así, asombrosa, que fue una guerra de solo tanques que se llama la Guerra de Kursk, la cual perdió y no pudo evitar el avance del Ejército Rojo, la URSS, por parte de... El ejército nazi no pudo evitar el paso de la URSS. Tras esto, se empezaron a llevar varias campañas, en lo cual esto hizo que el ejército nazi e Italia se debilitaran tanto que en 1944, el 4 de junio, pasó el bombardeo de Roma, lo cual debilitó tanto a Italia, que el 4 de junio fue el arresto de Mussolini, y el 6 de junio se llevó por decirlo así, la participación más importante de los Estados Unidos en esta guerra, que fue el desembarco de Normandía, o el día D. En 1945, ya casi como para terminar esta guerra, el ejército rojo llega entra a los condominios de Alemania y llega al campo de concentración de Auschwitz, en lo cual se mira todas las masacres que han pasado con la persecución y el genocidio más grande de toda la historia. En abril de 1945, ya para finalizar esta guerra, en Berlín se empiezan a cruzar el ejército de Estados Unidos y la URSS en contra de Alemania. Y la URSS ganó la última batalla europea de esta guerra, ¿sí? Lo cual llevó al fin de toda la guerra, el cual hizo el suicidio de Mussolini, el suicidio de Hitler y el fusilamiento de Mussolini. Pero aquí no es el fin en sí de la guerra, porque en el Pacífico estaba disputándose entre Estados Unidos y Japón. Entonces, Estados Unidos lo que hizo para culminar esta guerra fue unas bombas nucleares de Hiroshima y Nagasaki. ¿Ok? Esto debilita tanto al imperio japonés y por fin se rinde y se acaba la guerra. Una de las consecuencias más importantes de esta guerra, fue el muro de Berlín. Casi 60 millones de personas muertas, 6 millones de judíos muertos, crisis a nivel político, mundial, social y todo, y restauración a nivel mundial de todo. Pues, ¿algunos tienen algunas preguntas? Yo. Sí, díganme. ¿Qué pasó con la Alemania nazi después de la Segunda Guerra? Alemania se divide en dos bandos, que es Alemania Occidental y Alemania Oriental. Ah, ya. Dígame. ¿Cuál fue la batalla más
atmosférica de la Guerra Mundial? La batalla de Stalingrado. Digamos, ¿Cuál fue el bando perdedor? los del eje. Ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra? Ok, espero les haya gustado y pues